están enseñando a Estados Unidos, también mucho el equipo, Reino Unido, Italia, Estocolmo, Portugal, y por supuesto España, Córdoba y la Carlota. Bueno, pues desde luego una satisfacción de tener a bienvenidos al foro bienvenidos a la Fundación Cariño y bienvenidos en definitiva a esta conferencia que espero que sea del agrado de... Lo organizamos entre estas tres instituciones que he nombrado, pero esta colaboración... Recuerdo que hace poco más de 10 años, cuando estábamos en lo más profundo de aquella crisis financiera que nos azotó y que tuvo lamentablemente unas enormes repercusiones económicas y sociales, pues llamé a Luis Bueno, en este caso voy a utilizar también los segundos apellidos, a Luis Bueno Sidre, para que junto a la Fundación Bodegas Campos fundáramos, como de hecho hicimos, fundamos Córdoba Viva. ¿Y qué o por qué fundamos Córdoba Viva en aquel momento de tanta amargura de crisis? Pues porque las cosas estaban muy mal, como todo el mundo de vosotros recordaréis. Y esa plataforma, lo que hicimos a través de esa plataforma, fue invitar a una veintena de empresarios para que nos dijeran, una veintena de empresarios de éxito, para que nos contaran sus modelos de gestión, con la idea de que a través de ese modelo de gestión, de ese modelo de éxito, levantar el ánimo que tan caído estaba en aquellos momentos. Por tanto, la colaboración de estas tres instituciones viene de lejos, porque no es solamente que nos uniéramos, sino que también la Fundación Cajasol apostó por nosotros en aquel momento. El acto de hoy, la conferencia de hoy, la charla coloquio de hoy, es una charla íntima, casi amistosa, casi peculiar. ¿Y por qué? Primero, por el tema que vamos a tratar, o mejor dicho, que el conferenciante va a tratar. Dentro del marco de las relaciones internacionales, no cabe la menor duda que las relaciones de la Unión Europea a la que nosotros pertenecemos con el mundo árabe, esos países a la vez tan cercanos y a la vez tan lejanos, esa relación hoy es fundamental, en un mundo tan tumultuoso como el que estamos viviendo. En segundo lugar, creo atractiva la conferencia de hoy por el propio conferenciante. Un hombre joven, diplomático, pero al decir joven no quiero decir un hombre sin experiencia, sino ya con una carga de experiencia en la mochila de sus espaldas, diplomático, que ha recorrido ya varios países y que la perspectiva internacional que tiene van a avalar todo cuanto nos diga. Pero también es una conferencia interesante porque este hombre joven es cordobés, es paisano nuestro. El que sea internacional es una gran satisfacción para todos nosotros. Pero también la conferencia es interesante porque además de cordobés, es hijo de unos entrañables amigos míos, o me corrijo, de unos entrañables amigos nuestros, porque todos los que estamos aquí buscamos qué se va a decir en la conferencia, pero también al amigo. Por tanto, son muchas las circunstancias, hombre, que propician que la conferencia de hoy vaya a ser interesante. Luis Bueno Padilla. En este caso utilizo el segundo apellido para diferenciar. Luis Bueno Padilla nos va a hablar, como ya he dicho, de una temática muy interesante. Luis, muchísimas gracias. Bienvenido a nuestro foro. Sobre todo, gracias por venir desde tan lejos, desde Beirut, también, como el resto de los países árabes, una ciudad tan próxima y tan lejana. Y sobre todo, Luis, gracias por responder, repito, a nuestra llamada. Luis, muchísimas gracias. También le doy las gracias a quien lo va a presentar,
a Juan Rafael, J para sus amigos, porque coincide en él que es miembro de la Junta Directiva tanto de Diálogos Córdoba como del Club Marketing de Córdoba. Así que, para terminar, la última palabra de agradecimiento que me queda es para agradecerle otra vez más a la Fundación Cajasol, que desde hace ya 20 años nos está apoyando. 20 años y 116 actos organizados, porque hoy es el acto número 116. Por tanto, en extensión y en intención, nos está apoyando. Mili, siempre se me pierde Mili. ¿Por dónde está Mili? Mili, muchísimas gracias para la Fundación Cajasol, pero sobre todo también para ti, porque siempre que llamamos a tu puerta, la abres con ese cariño que te caracteriza. Y por mi parte, nada más. Le voy a dar la palabra a nuestro amigo Juan Rafael. Juan Rafael, J para los amigos, tienen la palabra. Muchas gracias. Estar también con nosotros, acompañándonos, y a todos vosotros por querer estar aquí. Sé que hay bastantes miembros de distintos colectivos y asociaciones, así que muchísimas gracias a todos. Bueno, pues yo quiero empezar, Luis, hablando de que el tema de hoy, vamos a hablar de una estrategia de comunicación y diplomacia pública de la Unión Europea con respecto al mundo árabe. Su título, como ya todos sabemos, es Hablando de la Unión Europea en el mundo árabe, nuevas perspectivas. Es importante resaltar esa importancia que para todos tiene conocer cada vez más lo que es la Unión Europea, que muchos no llegamos a conocer tanto valor y todo lo que aporta, a la cual pertenecemos y de la que en muchos aspectos nos beneficiamos, por supuesto, y a cuyo buen funcionamiento debemos todos de contribuir. Y por otra parte también el mundo árabe. También nos es cercano por muchísimas razones, entre ellas, pues, por ejemplo, por esa, especialmente por la geográfica, por esa relación geográfica, por esa relación cultural, como la tenemos aquí en Córdoba, y también comercial con ellos. Por ello, tenemos hoy, yo creo que tenemos hoy a esa persona idónea para hablarnos en su conjunto de esa relación que debe de haber entre la Unión Europea y el mundo árabe. ¿Y qué aporta, por supuesto, la una a la otra que Luis Miguel en el día de hoy pues, nos va a aclarar y al menos nos va a hablar de esos temas? De todo ello, pues nos va a hablar este cordobés diplomático que estudió Derecho en la Facultad de Córdoba y accedió por oposición a la carrera diplomática en el año ya 2006. Han pasado ya años y buen conocedor del mundo árabe, entre otras causas, aparte de tu interés personal por esa lengua que desde muy pequeño empezaste a aprender. También decir que bueno, has estado en destinos en distintas embajadas fuera de España y dentro de esos destinos me gustaría destacar tus 2 años en Sudán, 3 años en Jordania y 1 año en Sarajevo. Después has estado 6 años y medio en el Servicio Exterior de Acción Europea en Bruselas, ocupándose de Argelia, luego de los países del Golfo Pérsico y de Yemen también. En el momento actual está residiendo en Líbano y en donde a modo de experiencia piloto eres el portavoz de la Unión Europea para Oriente Medio y el norte de África. Esa experiencia piloto la digo porque nunca ha existido esta portavocía, es de nueva creación para el mundo árabe, de modo que Luis Miguel está, como diría el poeta, haciendo camino al andar, inventando los procedimientos de comunicación y utilizando fórmulas que son las más convenientes para poder mantener estas relaciones. Todo ello en esa lengua árabe, de la cual es experto. Fundamentalmente también utiliza mucho tus redes sociales para esa comunicación, como es Twitter o Instagram, y a través de entrevistas casi diarias que tienen distintos medios de comunicación de los países árabes. Pero mejor que todo esto nos lo explique él, que es nuestro protagonista en el día de hoy. Nosotros le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia con la seguridad de que seguro
que nos va a enriquecer mucho tu intervención. Así que, sin más, te doy la palabra. Una vez que él termine, yo volveré a subir y pasaremos esa ronda de preguntas. Luis. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a levantarme y voy a ponerme el atril y voy a empezar con los agradecimientos. De verdad, un honor, un placer y un verdadero orgullo estar aquí delante de mis paisanos. Me voy a tomar la licencia desde ya de tutearos, porque me siento como en casa, entonces individualmente probablemente hable de usted a cada uno de vosotros, pero va a ser así la conferencia. Entonces, quería agradecer en primer lugar a la Fundación Cajasol la invitación, al Club de Marketing de Córdoba y, por supuesto, al Foro Diálogos Córdoba. A ver, yo voy a intentar no ser muy largo, voy a intentar contaros algo y que os vayáis de aquí con una pequeña idea. Pero claro, acabo de ver a un profesor mío antiguo de la Facultad de Derecho y estoy muy intimidado ahora, ¿no? siento que lo voy a contar, a lo mejor me va a levantar la mano y me va a decir, eso no es así, ese no es el artículo, chaval. Veo amigos, antiguos amigos, veo un foro de personas, en fin, y sobre todo me alegro mucho de dar esto en una lengua que no es el árabe o otra que no sea, en fin, me siento muy cómodo en español de pronto y eso me gusta mucho. Nuevas perspectivas. Vamos a ver. Yo vengo aquí a hablar de mi libro, como dijo aquel, pero sobre todo me ha tocado a mí ser ¿cómo se dice? Al que le ha tocado el puesto le ha tocado, muy interesante, pero también es un gran desafío. Quería hablaros, para empezar, de la Unión Europea. Vamos a situarnos un poco donde estamos, ¿no? ¿Para quién trabajo yo, no? Estas son las 4 personas con las que yo cada mañana, cuando me levanto, miro las cuentas de Twitter de cada uno de ellos a ver qué ha pasado, ¿no? Veo su agenda, veo un poco cuál es en fin, no voy a ocultar que la más importante para mí es esta persona de aquí, que es el alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, pero por supuesto tenemos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y por supuesto Roberta Metsola, que fue elegida recientemente presidenta del Parlamento Europeo. Estos señores son los que, digamos, las cabezas visibles de la Unión Europea a la que yo represento en el mundo árabe. Y yo trabajo para una cosa que se llama el Servicio Europeo de Acción Exterior, el SEAE. El SEAE se encuentra en la intersección de estas 3 grandes instituciones. No son todas, hay más, pero son las 3 grandes instituciones de la Unión Europea. La Comisión, que como sabéis, defiende el interés de los europeos, está compuesta por un presidente, 8 vicepresidentes y 18 comisarios. El español es Josep Borrell, que es alto representante, que se ocupa de la política exterior. El Consejo de la Unión Europea, que tiene 27 ministros y que representan a los Estados miembros, entre ellos España, y luego el Parlamento Europeo, que tiene 705 diputados después del Brexit, antes había más. Aún así, es la institución más grande del mundo. No existe otra más grande del mundo. Es decir, la Asamblea Nacional Unida es más pequeña que el Parlamento Europeo, para que hagáis una idea. ¿A qué se dedica el Servicio Exterior donde trabajo yo? Pues hemos celebrado ahora mismo el 10º aniversario del año pasado, del Servicio Exterior. Y la idea era, desde el Tratado de Lisboa, como sabéis, la Unión Europea se ha ido haciendo a medida que han pasado los años, la integración ha ido avanzando a medida que se han ido firmando tratados, ¿no? El Tratado de Maastricht, como sabéis, el más importante porque creó la Unión Europea en el 92. El de Lisboa es importante para la política exterior. ¿Por qué? Pues porque creó un servicio exterior que no existía antes. Entonces, este servicio exterior al que yo pertenezco es una especie de diplomacia joven, un bebé. Si lo comparamos con el servicio exterior español o el francés, 10 años no es nada. Nuestro servicio exterior diplomático, como soy yo también, es centenario, existe desde la Edad Media o antes, ¿no? En fin, depende, ¿no? Es debatible, pero son cientos de años. Entonces, se está haciendo poco a poco. El alto representante Borrell, el que lo lleva, ¿no? El jefe, y tenemos 144 delegaciones, que son como embajadas. Esto quiere decir que la Unión Europea tiene más embajadas o más representación exterior que España. España tiene menos embajadas, tiene 120 y tantas. Por lo tanto, si una vez viajáis a un país, por ejemplo, Lesoto, se me ocurre así, en África, probablemente encontré una delegación de la Unión Europea que os podrá asistir si tenéis un tema consular, por ejemplo, o aconsejar, porque no hay embajada de España, ¿no? Por tanto, esa red es importante, también a efectos políticos. Y se creó pues, para trabajar con los Estados miembros y para defender y ejecutar lo que se llama la estrategia global de la UE. La UE tiene una estrategia global que se aprobó en 2016, la antigua alta representante Mogherini. Esa estrategia global se basa en valores e intereses. La Unión Europea está fundada en valores. Los tratados de la Unión Europea establecen que tenemos unos valores comunes. Los polacos también los incluimos en esos valores. Los húngaros, aunque estén portando un pelín regular últimamente, también comparten esos valores por ley, que son respeto a los derechos humanos, respeto al Estado de Derecho, una democracia consolidada, un mercado, una economía de mercado, etcétera. Y luego también tenemos intereses, no somos una ONG. Mucha gente dice, pero oiga, ustedes le venden armas a los egipcios, que no son un país democrático, o ustedes le venden armas a los árabes saudíes. España, en efecto, vende muchas armas a Arabia Saudí. Sí, pero es que nosotros tenemos intereses también, intereses de seguridad, por ejemplo, intereses de energía, de inversión, de comercio. Tenemos que defender esos intereses y, sobre todo, defender a nuestros ciudadanos europeos, ¿no? Concepto, por cierto, de ciudadanía europea que lo introdujo España durante su presidencia hace años. ¿Qué hace la Unión Europea? Tiene un enfoque integrado hacia el exterior. No se trata solo de diplomacia, no se trata solo de servicio exterior, se trata de que la gente que trabaja para la Comisión y que firma acuerdos comerciales
trabaja en el exterior. Estamos, por ejemplo, hace poco se concluyó un acuerdo con Canadá, con Japón también. Estamos negociando otros acuerdos con Australia, con Nueva Zelanda, se está negociando uno. Acuerdos comerciales. Todos esos acuerdos se hacen en negociaciones exteriores con la Organización Mundial de Comercio. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una posición consolidada en la OMC. Existe también cooperación al desarrollo, sanciones, política común, conflictos, asistencia financiera, una serie de esferas y lo que se ocupa, a lo que se dedica el alto representante es intentar integrar esta esfera en la política común de la Unión Europea. Atención, política común, no única. Ese es el error que muchos cometen. La moneda es única, el euro es único, todos compartimos el mismo, pero la política es común. Eso quiere decir, eso acarrea una serie de dificultades y hablaré de ello en breve. Y Borrell se queja mucho de eso además y lo lleva diciendo por activa, por pasiva. Entonces, en el servicio exterior tenemos una organización geográfica, Asia-Pacífico, o sea, cubrimos varias áreas del mundo, entre ellas Oriente Próximo, y luego también por temas. Yo tengo compañeros que trabajan en la sección de Derechos Humanos, sección de Apoyo a la Democracia, en Migración, en Desarrollo, en Cambio Climático, y tenemos departamentos de planificación de la política común de seguridad y defensa. No nos olvidemos de que también esta organización tiene una estructura paralela formada por gente que viene de Ministerios de Defensa de Estados miembros, y también existe un Estado Mayor de la Defensa europeo. Tenemos a 5.000 personas trabajando en este servicio, de ellas 2.300 trabajan en Bruselas, que es la sede, y 2.700 en las delegaciones. Y 47% son mujeres. O sea, casi hemos llegado a la paridad. Todavía no, pero Josep Borrell, ya lo conocéis, antiguo ministro de Exteriores y antiguo ministro también de Economía, si no recuerdo mal, socialista, etc. Y fue nombrado jefe del Servicio Exterior y también es vicepresidente de la Comisión Europea. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea es el brazo ejecutivo de la Unión Europea. Son los que tienen la pasta, vamos a decirlo así claramente, ¿no? Entonces, hay muchísimas acciones de política exterior que no se pueden ejecutar sin el apoyo de la Comisión Europea. Entonces, si uno no lleva el gorro de vicepresidente, como le ocurría al anterior no Mogherini, pero al anterior Ashton, si recordáis Ashton, la británica que se caracterizaba por su mal carácter y que, sin embargo, tuvo logros importantes de política exterior en los Balcanes, por ejemplo, no llevaba este sombrero demasiado, ¿no? Y eso es muy importante. Tenemos política europea, un montón de políticas, como veis aquí, no os quiero aburrir con esto, porque quiero pasar al tema fundamental, que están relacionadas con el ámbito exterior. ¿Qué hace el alto representante? Un gran cambio. Antes, esto no se hacía. Es decir, antes, cuando había reuniones de ministros de Asuntos Exteriores, por ejemplo, para hablar de Ucrania ahora, que hay un montón de reuniones, la presidía el país de turno, la presidencia de turno de la Unión Europea. Por ejemplo, ahora le toca, antes era Francia, ahora le toca República Checa. Pues entonces el ministro de Exteriores checo se sienta allí con su campanilla, venga, todos a la reunión. Él establece la agenda, él establece... Ahora no, ahora ¿quién lo hace? Josep Borrell, que es el representante del Servicio Exterior. Por lo tanto, somos nosotros los que le hacemos el briefing, los que le hacemos los papeles, los que tal. No es un Estado miembro, es un gran cambio cualitativo en la política exterior europea. Y, como sabéis, la política exterior está entre las competencias regalianas, vamos a decirlo así, de un Estado. Es decir, es lo que un Estado va a tener muchas dificultades en conceder a una organización supranacional como la Unión Europea. La Unión Europea se ha ido formando poco a poco, como sabéis, y una de las cosas que pasan ahora es que un Estado, por ejemplo, vamos a poner a Francia, no se puede ir a negociar un acuerdo comercial con China por su cuenta, sin un mandato. O sea, lo que hace Francia es decir, tenemos un mercado único de 450 millones de personas y yo no puedo hacer esto porque la competencia pertenece a la Unión Europea, no a mí, como Francia. Por tanto, es la Comisión la que hace eso por Francia, en nombre de Francia y en nombre de los 27 Estados miembros. Eso en política exterior no ocurre, por ejemplo. Por tanto, de nuevo, vuelvo a la dificultad. ¿Cuáles son las prioridades? Política de vecindad, nuestros vecinos más inmediatos. Nos separan a unos kilómetros apenas de África. Hay unas enormes diferencias demográficas, sociales, culturales, económicas entre nosotros y ese continente enorme que está al lado. Por lo tanto, África y la política de vecindad, mundo árabe, es una prioridad. Pero también lo es seguridad y defensa, también lo es migración, ¿qué os voy a decir, no? Cambio climático. Y, por supuesto, he añadido esto porque ya se ha convertido en la gran prioridad. De hecho, ahora la Unión Europea, todo es Ucrania. Es decir, se ha convertido no en una obsesión, pero prácticamente es algo de lo que no se puede escapar en todos los ámbitos de la política exterior. Tenemos, como decía, una red grande, vital por todo el mundo, gestionan proyectos, las delegaciones, fomentan la colaboración entre los países. Y ahora voy a dar unas pinceladas sobre la Unión Europea para que veáis de qué estoy hablando y de qué tengo que hablar yo como portavoz en el mundo árabe. Primero, es un gigante económico comercial. No nos olvidemos de dónde pertenecemos. Muchas veces oigo a españoles decir, es que los europeos... No, perdona, pero nosotros somos los europeos, no los europeos. España es un país que lleva en la Unión Europea muchos años y que no solo se beneficia, sino que contribuye mucho a la Unión Europea.
Y debemos estar orgullosos de ello. Somos la tercera economía mayor del mundo y depende de los números que manejemos, la primera, en términos brutos, ¿vale? Más que Estados Unidos y China. Tenemos el mayor mercado único del mundo y esto da mucho peso. Cuando uno se sienta en la mesa como representante de la Unión Europea, la gente se calla, escucha, sobre todo cuando habla de temas comerciales, ¿no? El primer mercado en términos de inversiones exteriores y exteriores, perdón. La UE es el primer socio comercial de 80 países. O sea, hay 80 países en el mundo cuyo primer socio es la UE, no es Estados Unidos. Estados Unidos, 20 países apenas. Para que hagáis una idea, la UE es la economía más abierta del mundo. Importamos de los países en desarrollo más que Estados Unidos, Canadá, Japón y China juntos. O sea, es un enorme gigante, es el mayor del mundo en términos económico-comerciales. Y el euro es la segunda moneda de reserva del mundo, después del dólar. Somos pioneros en el cambio climático, en la lucha contra el cambio climático, vamos a decirlo así. Tenemos el Pacto Verde, el Green Deal, que es lo más ambicioso que existe en el mundo en términos de lucha contra el cambio climático, la Unión Europea. Algo que también, de lo cual tengo que hablar en el mundo árabe, ¿no? Se aprobó un paquete que se llama el Fit for 55, que es una especie de medida, una serie de medidas para reducir 55% de emisiones de gases antes de 2030. Se está haciendo ya, ¿eh? Ya hemos llegado a 22% en 2017. O sea que si seguimos así, llegaremos a ese y seremos el primer continente neutral, carbon neutral se llama, en 2030, si sigue así, ¿no? Entonces tenemos lo que se llama la diplomacia climática, colegas míos que se van a Nueva York o a Ginebra y se sientan con los chinos y los americanos y los demás para decir, vamos a ver, vamos a intentar llegar a un acuerdo sobre reducción de emisiones, sobre hidrógeno verde, sobre energía renovable. Y es uno de los grandes temas. Otro gran tema, somos la Unión Europea el principal donante individual de ayuda al desarrollo. Para quien no lo sepa, hay diferencia entre ayuda al desarrollo y ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria, salvar vidas, tirar paquetes de arroz a Somalia. Ayuda al desarrollo, largo plazo. Es decir, construir escuelas y hacer que los profesores tengan una buena formación, etc. Eso ayuda al desarrollo. Y en conjunto somos los que más damos del mundo. Estamos hablando de 66.000 millones de euros en 2020. 66.000 millones de euros. Somos mediador diplomático. Una de las grandes cosas que está haciendo todavía, de hecho está en las noticias ahora, es el acuerdo con Irán. El acuerdo nuclear con Irán, todavía no se ha llegado a ese acuerdo, pero es una de las grandes apuestas, digamos, diplomáticas de la Unión Europea. Y aquí veis a Borrell con el antiguo ministro de Exteriores iraní. Y las negociaciones siguen su curso. Es uno de los temas más delicados que tenemos entre manos ahora. Y luego, agentes de resolución de conflictos en los Balcanes, por ejemplo. Hay un diálogo entre Serbia y Kosovo para evitar otra guerra en los Balcanes. La Unión Europea entró ahí y ahí sigue intentando, y de hecho está funcionando bastante bien. No ha habido otra guerra, ¿no? Al menos. Y por último, no sé si lo sabéis, pero tenemos a 5.000 europeos que sirven actualmente sobre el terreno bajo la bandera europea en países limítrofes. Se llaman las misiones de paz. Tenemos misiones de paz, no solo las cascos azules, que se habla mucho de ellos, y se habla poco de las misiones europeas. Tenemos misiones europeas mirad, he puesto un mapa aquí para que lo veáis. Tenemos aquí, en Ucrania, que sigue ahí la misión. No se trata solo de militares, sino de civiles. Por ejemplo, gente que se dedica a dar formación a funcionarios de ministerios para controlar satélites, cosas de ese tipo. En Libia, en el Sahel, tenemos en África del Sur, tenemos en los territorios palestinos, en Irak. 17 misiones de europeos, con la banderita aquí de la Unión Europea, que vienen de todos los países de los 27 Estados miembros, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a lo interesante. Si alguien se aburre, que levante la mano, por favor. Esto es uno de los cuadros, me parece que es de Lacroix, pero puede que no, de la época romántica, y cuando uno dice el mundo árabe, mucha gente piensa, mundo árabe, el harem, las señoras allí descansando en el harem del, no sé, califa, emir, como quiera llamarlo uno. Tenemos esa visión romántica, un poco cliché del mundo árabe, algunos, ¿no? Otros, por supuesto, no, lo quiero generalizar, pero sigue existiendo esto, ¿no? Por supuesto, esto aquí. Entonces, esto es un meme, no sé si es un meme que me ha hecho mucha gracia y muchos colegas míos también. Mucha gente dice, el mundo árabe, el tío con el turbante, la barba larga, la metralleta, vamos a matar a todos. En realidad los árabes hacen esto. Estos son los árabes en realidad, en el Golfo al menos. Este es un señor que está montado en un coche, en un todoterreno, en Arabia Saudí, conduciendo por la autovía. Es decir, los árabes ya no... hay una serie de clichés y esto es precisamente el principal desafío de mi trabajo, el luchar contra o el intentar partir de una base que se basa en muchas ocasiones sobre los prejuicios, ¿no? Prejuicios que tenemos nosotros. Esto es el mundo árabe actual. Esto es la última reunión que tuve yo en Líbano con gente joven, con chicas joven, con Amina, con Nadia, con Mohamed, que está ahí, con Urpina, con todas estas chicas y chicos también, que participan en un programa de la Unión Europea en la región y que quieren, pues eso, lo que queremos todos los jóvenes, o lo que quieren los jóvenes de hoy en día, empleo, pues condiciones sanitarias aceptables, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a ver, yo tenía un vídeo aquí que no sé si voy a poder poner, pero
En fin, este vídeo era un vídeo que os voy a mostrar, no sé si funciona el hiperlink, pero si no, no importa. Os voy a mostrar simplemente una serie de... ¿Sí? ¿Puede? No sé. Si lo podéis, un vídeo cortito, ¿eh? Pero es un vídeo que hemos hecho para que veáis un poco de qué estoy hablando. Hemos invitado a gente que son, lo llamamos embajadores de buena voluntad, de varios países del mundo árabe, concretamente de 8 países, y que lo hemos invitado a Bruselas para que se reúnan con funcionarios europeos y entiendan un poco mejor cómo funciona la Unión Europea. Desde Marruecos hasta Irak. ¿No? Entonces, los invitamos allí y estos chicos, pues, básicamente, pues, nos explicaron lo que quieren. Y lo que quieren es, pues, esto, pues, un mejor sistema de salud, lucha contra la corrupción, empleo, mejores condiciones, etc. El mundo árabe, vamos a ver, el mundo árabe no existe. Vamos a empezar por ahí. Existen varios mundos árabes. Existe el Magreb, que no tiene nada que ver con el Masrek, o sea, los marroquíes no tienen nada que ver con los libaneses no tienen nada que ver con los iraquíes, lo mismo que un estonio no tiene nada que ver conmigo, ni un francés tiene nada que ver con un finlandés. Pero muchas veces, de nuevo, generalizamos, ¿no? Estamos hablando de un mundo que tiene, el 36% de la población tiene entre 15 y 35 años. Fijaos, comparado con, en la Unión Europea, 7%. Somos todos muy viejos en la Unión Europea, mientras que ellos son todos muy jóvenes y son muy emprendedores y están muy conectados porque no, están en todas las redes sociales, son activísimos, son muy jóvenes y son muy ambiciosos. Déficit democrático, estamos hablando de que la única democracia, digamos así, era Túnez y ahora mismo está la cosa un poco regular en ese sentido, y Líbano, que es una democracia muy imperfecta y con muchos problemas. Los demás países no se pueden calificar como democracias, por lo tanto, gran diferencia con la Unión Europea, ¿no? Y otro dato sociológico de cómo va cambiando esto, ¿no? Hablando de que esta gente, en el mundo árabe en general, se casan las chicas a los 25 años, los chicos a los 29. En la Unión Europea es 33 años. Ellos tienen una media de 2,6 niños. Muchas veces dicen, estos tienen 50 niños. No, 2,6. 20% de divorcio, ha aumentado muchísimo en los últimos años, y 30% de las mujeres son solteras. O sea, quiere decir, se está empezando a manifestar el mismo fenómeno que ha ocurrido en la Unión Europea, en varias sociedades de la Unión Europea, de independencia de la mujer, de mayor autonomía, en sociedades patriarcales, por decirlo así. Y la esperanza de vida, está hablando de 74% de media en países como Qatar, que es el más rico del mundo en PIB per cápita, es 80 años ya. Esto para que veáis un poco las redes sociales donde está esta gente, hablando de comunicación, ¿no? Tenemos Twitter, Facebook es el principal medio. El tiempo que pasan es más o menos hasta 1 hora por día, mínimo, 20%, el 20% de la persona, de los jóvenes, y el 25%, es decir, de hasta media hora, es decir, están muy conectados, y como veis, en el Golfo Pérsico, Arabia Saudí y estos países, pues aún más, ¿no? Ahí sí que realmente es un mercado para la comunicación, y nuestra comunicación en particular, muy importante. ¿Qué ha hecho la Unión Europea y cómo ha empezado su presencia en este mundo árabe? En los años 80 empezamos acuerdos comerciales sobre todo con países como, por ejemplo, Argelia, como, por ejemplo, la Organización del Golfo Pérsico. Firmamos un acuerdo con ellos en 1988, que todavía está por renovarse, muy antiguo. Y luego tenemos, por supuesto, el proceso de Barcelona, cuando empieza ya a abrirse. Hay una serie de... En esa época, como recordáis, mejor que yo recuerdo el momento en que cayó el muro de Berlín. Yo estaba con mi padre en Málaga, en Benalmádena, pasamos las vacaciones allí, y recuerdo el momento en que estábamos los dos, mis padres y mi madre, viendo la televisión así. Yo pensé, ¿qué está pasando? Yo iba con mi pelota de baloncesto, un muro ahí y tal. Y cuando uno empieza a ver, se da cuenta de que los cambios que se produjeron geopolíticamente en esa época fueron enormes, ¿no? Y eso también afectó al mundo árabe y a la Unión Europea. Se empezaron a ver ventanas, horizontes nuevos, a ver cómo podemos intentar extender nuestra influencia en esta región y también firmar acuerdos. Así empezó el proceso de Barcelona, en lo político, en lo económico, en lo comercial. Luego, en 2008, se creó la Unión por el Mediterráneo, que es una organización de 43 estados, 43 de los cuales todos los de la Unión Europea, y además 15 estados del mundo árabe, incluido Turquía. Las relaciones de vecindad sur, esto lo he incluido aquí porque en realidad hay una separación en la Unión Europea, en nuestro trabajo, entre los países de la vecindad sur, que es, si lo veis, el mapa del Mediterráneo desde Marruecos hasta Palestina, digamos, por esa zona, Jordania, y luego el Golfo Pérsico, Yemen e Irak, que lo he puesto ahí también. Nada que ver. Políticamente hablando, es decir, en nuestra estructura mental, nuestra relación vecindad sur es mucho más estrecha, llena de acuerdos, mucho más densa, política e institucionalmente, que con estos países. Esto es bastante nuevo, a pesar de lo cual tenemos una enorme inversión en Yemen, por ejemplo, en los últimos años hemos dado casi 1 billón o 1 millar de euros en ayuda humanitaria, ¿no? Irak aún más todavía. 15 delegaciones en la región y vamos a abrir Qatar y Omán.
Por cierto, Qatar, primer país del mundo árabe donde se va a producir o se va a celebrar la Copa Mundial o la World Cup, la Copa Mundial de Fútbol, este año, a final de año, en noviembre. Primera vez en la historia en la que se produce eso. En todo este ambiente, ya vamos situado, el año pasado, a principio, me nombraron, y esta es la nota que he puesto aquí del Servicio Exterior, como First Regional Media Officer, que es el primer... el puesto es así, Regional Media Officer, porque no pertenezco al servicio de la Comisión. El servicio de la Comisión tiene una serie de portavoces oficiales. Yo pertenezco al Servicio Exterior. Por lo tanto, la forma de introducirme en el mundo árabe, introducirme también dentro de las instituciones, fue llamarme Regional Media Officer. O por traducirlo de una forma u otra, sería como... Sí, no sería portavoz, pero en realidad estoy haciendo de portavoz a todos los efectos y así es como me reconocen en los canales de televisión y demás. Y mi cometido ahora mismo es muy sencillo, al mismo tiempo muy complicado. Dar a conocer a la UE cuáles son sus posiciones, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus políticas y también apoyar a la delegación en la región dentro de su estrategia de comunicación. ¿Cómo lo estoy haciendo? Pues con dos medios. Con los medios sociales, redes sociales. Abrí una cuenta en Twitter que se llama EU in Arabic, la podéis ver si tenéis Twitter o la podéis ver sin Twitter también, que creé el año pasado. Y también, a final del año pasado, una cuenta en Instagram que se llama EU Bilarabi, que significa la Unión Europea en árabe. Y luego, la prensa tradicional. La prensa tradicional ha sido un fastidio porque me tocó en mitad de la pandemia. Entonces, para aquellos que trabajen con los medios o que habéis sido periodistas o que sabréis que es un gran reto, o primero un gran placer poder hablar así. Pero me tocó hacerlo con la pantallita, ¿no? Entonces yo no veía a las personas, me han hecho entrevistas, he hecho como cientos de entrevistas, pero siempre con la pantallita. Entonces es muy frustrante, ¿no? Porque quieres hacer contactos personales, quieres acercarte a la gente. El mundo árabe es como el nuestro, ¿no? Darse la mano, abrazos, tomarte café, tomarte té. Claro, la pandemia eso lo destrozó todo, ¿no? Entonces ha sido uno de los grandes retos para mí, a pesar de lo cual he podido hacerlo. Esta es la página web de Twitter que tengo, es una página institucional de la Unión Europea, como veis. Y lo que he estado viendo, hablando de estrategias de comunicación, es que una de las cosas que funciona muy bien con esto es introducir elementos culturales o contenido soft, o contenido suave, digamos, vamos a llamarlo así, que es, por ejemplo, se me ocurre, una de las cuantas cosas que he hecho, por ejemplo, es hacer un vídeo el otro día cuando vi a casa, que era la fiesta del Cordero, para los musulmanes, para que no lo sepáis. Dije, vale, voy a hacer un vídeo, me lo firmó mi padre, y dije, voy a felicitar a los musulmanes en la fiesta del Cordero con una carmela. ¿Sabéis lo que es una carmela? Esta que tiene chocolate dentro, que están buenísimas, ¿no? Yo las comía un montón cuando era pequeño. Bueno, pues la cogí en la cocina. ¿Por qué? Pues porque a ellos les encantan los dulces en el mundo árabe. Entonces, cada país tiene su dulce. Entonces dije, vale, en vez de hacer la aburrida de tal, dije, os felicito la fiesta del Cordero. Y, por cierto, ¿qué dulces os gustan a vosotros en vuestro país? A mí me gustan mucho las carmelas, en Córdoba. No tiene nada que ver con el mundo árabe, la carmela, pero da igual. La puse allí y me puso uno, ¿carmela? Lo he buscado en Google y no lo he encontrado. Y digo, es que solo en Córdoba. Por ejemplo, ¿no? Esa chorradilla, pues oye, ya son 3.000 vistas del vídeo, a la gente le gusta. En vez de poner el típico declaración del alto representante, también lo hago, ¿no? Pero hay que intentar variar. Y esta es la cuenta de Instagram, donde pongo, pues, otras cosas. Por ejemplo, ahora tengo una campaña de invenciones europeas, se llama en árabe, Ebtikarat Europea, que quiere decir que estoy yendo estado por estado miembro, los 27, y la última que he puesto es la cámara. Estas cámaras que utilizaban los espías para hacer fotos así en las películas, y luego saltaban por la ventana, pues esa la inventó un europeo, por ejemplo. Bueno, pues cosas de esas, eso le gusta a la gente y crea. Entonces, ¿qué ha pasado con los medios tradicionales? Bueno, pues si googleáis mi nombre en Google en árabe, os va a salir esto. Entonces, no es por darme bombo, pero es que, claro, este es el gran cambio que ha ocurrido con respecto a hace un año y medio en el que yo no existía, o que este puesto no existía. Y es que los medios árabes han descubierto que existo, básicamente. Han descubierto que existe una persona que habla árabe y que puede hablar de temas como Bielorrusia, Ucrania, lo que está pasando en Palestina y tal. Y me han llamado. Y claro, este es el resultado. Entrevista, lo veo aquí, entrevista en todos sitios. Y entonces ya, pues eso, la idea era llenar ese vacío y seguir llenándolo, ¿no? Seguir intentando que haya una voz oficial de la Unión Europea para comunicar esos mensajes y para explicar de qué se trata en realidad, porque hay muchos malentendidos. Y ahora voy a lo más difícil, con esto voy a cerrar ya mismo porque llevo mucho rato hablando, que es la guerra en Ucrania. Esto ha tenido dos vertientes para mí, personalmente. Una, en primer lugar, me ha dado mucha visibilidad, porque, claro, yo daba mis charlas
Como ha dicho Juan antes, casi una al día y tal, pero esto ya era 2 veces al día, porque ya dijeron, ok, la guerra en Ucrania es la prioridad mediática de todo el mundo árabe. Al Jazeera, Al Arabia, todos los canales estaban cubriendo esta guerra porque era, digamos, el evento mundial por excelencia. Me empezaron a llamar y, bueno, pues empecé a hacer conferencias, entonces mucha visibilidad. Por otro lado, debido a lo que he puesto aquí, fue un gran desafío. ¿Por qué? Porque en la región esta, MENA, Middle East, North Africa, es una región que está caracterizada por conflictos. Entonces, para la gente, la guerra en Ucrania es una guerra más. No es la guerra de Ucrania, que para nosotros es, madre mía, la guerra en Ucrania, la guerra en Europa. No. Para ellos es la guerra de Yemen, la guerra de Siria, la guerra de Irak, la guerra de Libia, la guerra de Palestina sigue ahí. Otra guerra más. Guerra entre los europeos y los rusos, que se apañen ellos. A mí no me interesa. Por lo tanto, hay una desconexión total entre lo que hacen los medios y lo que le interesa a la gente. Entonces yo estaba, al principio eso no me he dado cuenta, yo estaba convencido de que estaba hablando de algo que a la gente le interesaba, pero en realidad no. Y eso me di cuenta cuando empecé a poner en los social media, en las redes sociales, en mis entrevistas en las que hablo de tal, y los comentarios eran muy hostiles, eran, me importa un carajo, en árabe, tu guerra. Os podéis meter la guerra por ahí. Sois unos hipócritas. Me han llamado hipócrita, me han llamado infiel, me han llamado de todo, no había hecho nada por los palestinos en 50 años. Los sirios llevan muriendo, 300.000 sirios, no habéis sancionado a los rusos ni una vez en 10 años y ahora mira, una cosa que me ha caído. Por eso digo ahí, dificultad para comunicar la posición, acusaciones de doble rasero. Oiga, usted me dice que es defensor del derecho internacional, ¿no? Y del multilateralismo, ¿verdad? Bueno, pues resulta que hay una serie de resoluciones de Naciones Unidas que llevan sin cumplirse como 50 años y que dicen que los israelíes no pueden confiscar tierras de los palestinos, pero siguen haciéndolo. Usted no está haciendo nada, la Unión Europea. No está sancionando a Israel, no está haciendo nada. Sin embargo, los rusos le ha faltado tiempo. Los refugiados que están llegando a sus fronteras, los polacos, la última vez que llegaron los iraquíes, le daban patadas en el culete. ¿Ahora qué están haciendo? Pues han reactivado una cosa que se llama la Directiva de Protección y Asilo en 10 días. Una cosa que existía hacía 10 años y que se podía haber hecho con los sirios antes, pero no se hizo. No se hizo porque no había voluntad política, o no sé, los comentarios de algunos políticos de Europa del Este, Polonia y otros países que decían, es que estos refugiados son como nosotros, tienen ojos azules, son rubitos, y no como los árabes. Eso ha hecho mi vida, ha complicado mucho mi vida. Os podéis imaginar que yo, diciéndole, eso no puedo decírselo a un señor que es iraquí, o a un señor que es sirio, que lleva 10 años desplazado como mi propio conserje en mi casa, en mi piso, vamos, que es un señor que vivía en Raqqa. Raqqa era la capital del Estado Islámico. Cada vez que lo ve por la mañana, me dice, ¿qué tal? Y yo, pues nada, ahí vamos, ¿no? Ucrania, le enseño foto a Ucrania, le importa, en fin, diferencia entre cobertura mediática y opinión pública, es lo que digo, ¿no? Aquí he puesto para que os hagáis una idea, si un chico que nació en el 89, desde entonces en la Unión Europea no hay ni una línea roja, ¿vale? Si ponemos aquí los estados de la Unión Europea, en el mundo árabe, todo esto son líneas rojas, son guerras. Guerras. Aquí estamos en 2020 y, de hecho, hay el conflicto palestino, la guerra en Siria, la guerra de Yemen y la guerra en Libia, o el conflicto en Libia, que ahora, de hecho, empieza a empeorar. Otra vez, 4 al menos. Ahora mismo, ongoing, ¿no? Para que hagan una idea, esto es una foto de Alepo, si no recuerdo mal, Siria. Esto es una foto de Irak, en Irak. Esto es una foto en Yemen. Y esto es una foto en Ucrania. Entonces, ¿lo que han visto los árabes en los últimos 10 años? Esto. ¿Qué hemos visto nosotros en los últimos meses? Esto. Entonces, si viene uno a decirle a un árabe que lleva toda la vida viendo esto, un chico del 89, que nació, y contar esta película, eso crea un gran desafío para la Unión Europea y, en concreto, para mí y para mis compañeros que están en las delegaciones, las 15 que tenemos en la región, y es un reto al que nunca nos hemos enfrentado, porque, claro, nunca ha habido una guerra en Ucrania y nunca a los rusos se les fue la cabeza hasta el punto de invadir un país, ¿no? Bueno, lo hicieron con Georgia, pero, vamos, esta vez ha sido verdaderamente escandaloso. Entonces, ¿cómo salir de esto, no? Ahí vengo a las nuevas perspectivas y con esto ya voy a dar ya el turno a las preguntas. En primer lugar, adaptar el mensaje. Esto es una cosa que, vamos, de hecho, agradecería consejos, si los tenéis, porque realmente esto es lo que se nos va ocurriendo, ¿no? Lo relevante y lo relevante. He puesto Brussels Bubble porque, como ocurre en muchas capitales, la capital se convierte en una burbuja, ¿no? Que es casi impenetrable, ¿no? Se mira uno a sí mismo y cree que es el centro del mundo y no tiene influencias de fuera. Entonces, lo relevante ahora mismo, cuando uno ve que, por ejemplo, Josep Borrell habla y lo está haciendo ahora mismo, de sanciones, las sanciones europeas no son sanciones contra el sector agrícola ruso y, por lo tanto, la crisis alimenticia no está provocada por las sanciones. Está provocada porque Rusia está quemando cosechas, está bombardeando silos, eso es lo que está pasando. Entonces, ese tipo de retórica, ese discurso no funciona en el mundo árabe, no funciona, aunque parezca mentira, no funciona. ¿Por qué? Porque van a decir, muy bien,
nos importa, lo que nos importa es qué va a pasar, porque es una guerra entre ustedes se apañan, pero mis precios de carburante están así, voy a comprar el pan y no me lo puedo permitir. Y todo esto por culpa de los europeos y los rusos, que no os ponéis de acuerdo. Y encima, los europeos han decidido darle armas a Ucrania para prolongar el conflicto aún más. Eso nos dicen, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues coger un poco lo relevante de todo eso y decir, no, en vez de hablar de eso, vamos a hablar de qué estamos haciendo para ayudarle a ustedes. ¿Qué estamos haciendo para que los egipcios tengan pan en la mesa? ¿Qué estamos haciendo para que los jordanos tal? Pues hemos dado 100 millones por aquí, 20 millones por allá, hemos traído a tal persona de Bruselas para que haga formación a no sé quién. Eso sí va a funcionar. Incrementar el contenido soft, lo que he dicho antes de la fiesta del Cordero. Es decir, estas cosas se agradecen porque da una imagen más amable de la Unión Europea en vez de esa especie de conjunto de países neocolonialistas. En fin, todo esto que estoy diciendo quizás os sorprenda, pero es así, ¿eh? He puesto ejemplos de tweets, pero no puedo abrirlo desde aquí. Abrir espacios de diálogo. Hay una cosa en Twitter, para quien lo use, que se llama Twitter Spaces, que es una forma de hablar en directo con alguien y todo el mundo lo ve. Es como una especie de canal de televisión en Twitter. Hace poco hice eso con un activista sirio que va al Consejo de Seguridad y habla de Siria y habla del conflicto y tal, y eso creó un espacio de diálogo en el que la gente preguntaba y no están nada acostumbrados a que haya un portavoz o una persona, un funcionario de la Unión Europea que hable en su lengua y que conteste a preguntas. Sencillamente porque en estos países no existen canales de comunicación con el ayuntamiento, con el representante de lo que sea, no existen. Es decir, no hay... Allí la gente, muchas veces yo decía, bueno, pero... A ver, nos acusan de que no hacemos nada por los palestinos. Estamos haciendo mucho por los palestinos, pero ¿qué están haciendo los países árabes? Y claro, un compañero egipcio me dijo, vamos a ver, ¿no te has dado cuenta de una cosa? Es que en todos nuestros países ya no creemos para nada que nuestros gobiernos puedan hacer lo más mínimo por los palestinos. Por tanto, miramos hacia vosotros, hacia los europeos, hacia los americanos, hacia el occidente en general, como la última posibilidad y la única que tenemos, ¿no? Entonces, eso me abrió mucho los ojos, ¿no? Y luego... dar a conocer la UE, pero en clave local. O sea, hay que localize los contenidos. O sea, sería interesante intentar experiencias nuevas, como en vez de hablar y decir, bueno, la Unión Europea es una organización de 27 Estados miembros, no. Pues se me ha ocurrido, por ejemplo, hacer una campaña en la que voy a decir, una de las formaciones fundamentales de fútbol, yo no entiendo nada de fútbol, pero creo que es 4-2-4, me parece, no sé. Entonces, 4-2-4, yo eso voy a poner 4-2-4 en un mapa así y voy a poner... De portero voy a poner a Michel, Consejo Europeo. Luego voy a poner a dos defensas que van a ser el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones. Luego voy a poner a 4 allí, o a lo mejor otros 2 defensas. En fin, voy a hacer una cosa así. Y eso, el fútbol siempre funciona. Siempre. Y sobre todo con lo de Qatar, eso... Entonces eso es lo que intento hacer, adaptar los mensajes a la mentalidad local, hacer cosas relacionadas con el Islam, que es la religión mayoritaria, pero hay muchas otras. Y luego, 2 cosas más. Montar una estructura, porque ahora mismo, hasta ahora, como es un nuevo puesto, estoy un poco solo. Es decir, al principio, de hecho, estaba solísimo. Yo con mi móvil, básicamente haciendo... Luego, tengo un compañero egipcio, como digo, que me ayuda a tiempo parcial, pero necesitamos montar una estructura sostenible. Y es lo que intentamos hacer. Pero, a pesar de lo cual, este puesto ha tenido tal éxito, no sé, por una serie de circunstancias que se han acumulado, que ahora están en Bruselas intentando replicar esta estructura en otras regiones. Quieren hacer otro puesto de lo mismo en Asia, quieren hacer otro puesto mismo en América Latina, un señor o una señora que hable español representando a la Unión Europea en esa región, lo cual me honra. Me quiere decir que algo he hecho bien, pero hay mucho por hacer, ¿no? Con eso voy a acabar aquí. No sé cuánto, en fin, he perdido un poco la noción del tiempo, no quiero tampoco aburriros, pero sobre todo quería tener un diálogo con vosotros para saber qué opináis de todo esto, porque no olvidemos que se trata de un proyecto piloto, una experiencia nueva de la Unión Europea. Y tenéis un cordobés allí que yo barro siempre para casa. Es decir, yo siempre me fui a la mezquita de Córdoba y me hice un vídeo mismo diciendo ¿a que no sabéis que mi primer inspiración para hablar árabe fue cuando vi el mihrab de la mezquita y esos versos del Corán que hay ahí? Entonces eso le encantó a la gente. ¡Oh, qué maravilla, cordobés, tal! Hoy mismo me he intercambiado un mensaje con un señor que con la campaña esta de Invenciones Europeas le puse lo de la cámara y me dijo, pero tú no sabes que Ibn Faras, del siglo VII, en Al-Ándalus, inventó una cosa que se llama la cámara, con unos juegos de... Y yo dije, vamos a ver, yo soy de Córdoba, amigo mío, sí, lo sé, pero y sé que somos nosotros, y vosotros también, en el mundo árabe, digamos, deudores de este patrimonio enorme que tenemos compartido, ¿no? Y entonces me ha puesto un corazoncito ahí, en fin, ese tipo de cosas. Creo que esa empatía y esa intentar ir más allá del la mera portavocía seca y un poco... Eso es lo que se aprecia como cambio. Y esa es la novedad, en realidad, del puesto que tengo yo.
Y con eso y un bizcocho, como nadie ha levantado la mano y nadie está aburrido, creo que a lo mejor si tiene alguna pregunta, yo encantado de contestarla. Muchas gracias.